Bienvenidos y bienvenidas al curso de la filosofía. En esta ocasión vamos a tener conocimientos previos o a estudiar conocimientos previos de las formas prefilosóficas, de cómo el hombre inicialmente se apropió de la realidad. Dentro de los objetivos que pretendemos lograr con este contenido, con el estudio de este contenido, es caracterizar las formas prefilosóficas de apropiación de la realidad existente, establecer el valor social intrínseco de los saberes prefilosóficos, estableciendo límites y alcances de cada uno de ellos, así como también establecer el vínculo entre las formas que tienen los saberes prefilosóficos con ciertas conductas personales y sociales, y articular principios y elementos de los saberes prefilosóficos en situaciones vivenciales en la vida personal y social. Para comenzar tenemos que son formas prefilosóficas. Son los conocimientos que corresponden a las acciones mítico-mágico-religiosas que el hombre inicialmente, con la aparición en la faz de la tierra, fue adquiriendo, ¿verdad? Los conocimientos han sido su principal necesidad. Como todos sabemos, para todo necesitamos un conocimiento. Esto nos ayuda a orientarnos y a satisfacer nuestras necesidades. El hombre desde que aparece sobre la faz de la tierra ha tenido que ingeniar o crear conocimientos, medios y mecanismos a través de los cuales pueden satisfacer sus necesidades para preservar la supervivencia humana. Y también esta ha sido una de las formas a través de las cuales el hombre se ha apropiado de la realidad, o sea, del entorno, de todo lo que él puede tener acceso y a través del cual él se puede desarrollar. También tenemos aquí que en los saberes prefilosóficos se hace uso práctico, el uso práctico sensorial. O sea que a través de un proceso, los conocimientos se adquieren a través de un proceso sensorial para poder comprender el medio. Cuando hablamos de un proceso sensorial, estamos hablando a través de lo que captamos a través de los sentidos, a través del oído, a través de la vista, a través del gusto, del tacto y del olfato, ¿verdad? El hombre ha tenido que usar los sentidos y él le ha dado su propia interpretación y su propio significado a lo que ve, a lo que escucha y a lo que percibe de su entorno. Dentro de los saberes prefilosóficos también sobresale el sentido común, ¿verdad? Es de mucha utilidad. Estos son conocimientos no sistematizados que se adquieren en el devenir de la vida cotidiana. Los podemos adquirir cuando interactuamos con las personas, cuando nos relacionamos con las cosas o cuando establecemos relación entre ambas. También hablamos de que el sentido común es un conocimiento que forma parte del patrimonio nacional, porque se transmiten de generación en generación y van formando parte de la vivencia, del patrimonio, de la cultura, de la forma y estilo de vida de las sociedades humanas. En el sentido común estamos hablando de que es un instrumento cognoscitivo que tenemos a la mano para resolver algunos problemas o salir de algunos apuros o situaciones en las cuales nos vemos inmersos a diario. A través de estos conocimientos nosotros podemos solucionar problemas y salir airosos de algunas situaciones, ¿verdad? En las cuales no se requiere de un conocimiento teórico, sino de una experiencia cotidiana en la cual ha funcionado o ha sido creado, diríamos, por otras personas. Hablamos de que el sentido común es lo más importante, la experiencia. Cuando experimentamos, diríamos, el peligro, la adrenalina de estar en algunas situaciones, entonces vemos que la experiencia es la maestra de la vida. La experiencia nos va enseñando, o a través de la experiencia la vida nos va enseñando algunos conocimientos que tenemos, que manejamos y que nosotros no los podemos adquirir en ningún texto, en ninguna universidad del mundo,
y que no lo podemos captar a través de un proceso de investigación científica, ¿verdad? Sino que es captado a través de la experiencia. Tenemos ahí el ejemplo de las personas que unas con otras se recomiendan algún medicamento. Si a una persona le tuvo la experiencia de que le funcionó, diríamos un té diríamos, o un ungüento para solucionar algún problema, entonces ellos se lo recomiendan a otra persona y entonces le funciona y entonces ellos van experimentando de lo que le recomendaron o le dijeron es funcional y lo van tomando como un conocimiento propio ya, ¿verdad? El conocimiento utilizado en el sentido común, ya lo dijimos, para afianzar, es un conocimiento obtenido por experiencia, al azar, sin métodos, sin procesos de investigación, sin estudio previo, sin comprobación científica, ¿verdad? Sino que se va transmitiendo de una generación a la otra. Eso ayuda a que el conocimiento se arraigue en las personas porque se comenta, se enseña, se practica y también diríamos se demuestra de que es funcional. El sentido común, como todas las cosas, tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Los aspectos positivos tenemos que ayuda al hombre a comprender la realidad, a situarlo dentro de una parte del conocimiento empírico, debido a que éste carece de conocimiento científico, ¿verdad? Entonces ayuda al hombre a comprender la realidad, pero de manera empírica, de manera sistemática y de manera práctica. También ayuda al hombre a resolver problemas, ya lo dijimos, de la vida cotidiana. El sentido común nos dice qué es lo que tenemos que hacer ante determinadas circunstancias si estamos en peligro, si estamos en apuros, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos hacer? A veces nosotros decimos, me salió, me funcionó en el momento, ¿verdad? Pero no se trata de que si me funcionó o por casualidad me dio tal resultado. No se trata de que la casualidad, porque dentro de la filosofía y dentro de la vida filosófica no existe la casualidad, sino que es una causa para la cual funcionó, y esa causa a través de la cual nosotros le llamamos suerte o casualidad de que me funcionó una palabra, una frase o una acción o un medicamento, diríamos, no es la causa, no es la suerte, ¿verdad? Sino que es el conocimiento previo que obtenemos de ciertas circunstancias. Tenemos el caso de los campesinos, ellos saben cuáles son las épocas de siembra, saben cuáles son las épocas de cosecha, cuándo se puede cortar la madera. En el ganado saben cuándo las vacas van a parir, en qué fase de la luna puede darse. Los pescadores saben cuáles son la influencia de las fases de la luna en el movimiento del oleaje que facilita la pesca. Entonces, vemos nosotros que a esto se le llama sentido común, ¿verdad? Pero dentro de los aspectos negativos del sentido común tenemos que el conocimiento se distorsiona. Se distorsiona porque cada quien lo cuenta o lo aplica a su manera según cómo le es funcional o cómo lo percibió. Y vemos nosotros que se tiene una visión de la realidad superficial. Siempre buscamos una causa para la cual se generan las cosas. Vemos nosotros que si decimos que no llovió es porque Dios quiso que no lloviera, ¿verdad? Y no es así. Es un proceso cíclico del agua, pero como Él no lo puede explicar y no lo sabe, entonces recurre al conocimiento, ¿verdad?, superficial que Él posee. También tenemos que ahí que el sentido común es un conocimiento, ya lo dijimos, ametódico, por eso se caracteriza, asistemático y que posee una visión fragmentada de la realidad. ¿Por qué? Hablamos de fragmentación de la realidad, estamos hablando que solo conoce una parte de la realidad, del entorno. Él conoce solamente el entorno en el cual él se esparce, se desarrolla o transforma. Entonces no conoce la totalidad, diríamos, de los espacios geográficos dentro de los cuales, o circunstancias entre las cuales se desarrollan o se mueven otros grupos de personas.
Después hablamos acá del mito. Todos sabemos que hay acciones mitológicas que hoy en día todavía nosotros las practicamos o que se transmiten o que las leemos o que las enseñamos. El mito es un relato tradicional que se refiere a acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales que han sido creados, ¿verdad? Que han sido creados para explicar, diríamos, los hechos y fenómenos ante la ausencia del uso de la razón. Inicialmente, cuando el hombre aparece sobre la faz de la tierra, va creando relatos sobre personajes míticos. Estamos hablando, por ejemplo, en la antigua Grecia se creía que en el monte Olimpo vivían los dioses y que ahí se reunían y que de ahí salían, ¿verdad? Entonces creían, hay mitos o relatos sobre los centauros, sobre los unicornios, ¿verdad? Estamos hablando de narraciones tradicionales como la Ixtabayo, la Ciguanaba, del duende, el cipitillo, ¿verdad? Que son seres sobrenaturales que lo utilizamos para explicar algunos sucesos. Anteriormente y en las generaciones pasadas se utilizaban estos relatos para forjar carácter, para disciplinar a los niños, para enfatizar la autoridad de los padres, y también se va contando de una generación a la otra como parte de una cultura o parte del folclore, diríamos, de los pueblos, ¿no? También hablamos de que el mito es una historia imaginaria, ¿verdad? Es una historia imaginaria que altera las verdades, las cualidades de las personas. Por ejemplo, vemos a personas que tienen poderes sobrenaturales o que viajan a través del espacio, a través del tiempo, y que resuelven problemas o tienen poderes sobrenaturales, ¿verdad? Fuera del contexto de la realidad nuestra. El mito se caracteriza en sí por una tradición, se transmite de forma oral. Muchos escritores, vemos nosotros, que han elaborado libros sobre narraciones mitológicas. Las podemos encontrar en forma digital, en forma escrita y en forma representativa, también en forma pictográfica. También tenemos ahí que los mitos son relatos de personajes extraordinarios, con poderes de dioses, semidioses, héroes, gigantes, diablos, ¿verdad? Entonces, y son personificados, ¿verdad? Su intención es explicar el origen de la creación de las cosas. El hombre inicialmente tuvo que recurrir a la representatividad simbólica de estos personajes con poderes sobrenaturales para explicar todo aquello del entorno que él no podía explicar y que no sabía cuál era la causa por la cual se generaban, cuál era la causa a través de la cual existían o para qué existían. Entonces él tuvo que crear esas grandes historias fantásticas, ¿verdad? Como por el caso de la Edad Media, se creía que la tierra era cuadrada, que estaba sostenida por unos elefantes, por un árbol, y que habían en los mares monstruos con cara de humanos que se comían las embarcaciones, y que por eso no se desarrollaba la navegación, ¿verdad? Entonces habían grandes historias, ¿verdad? O existen grandes historias sobre esas grandes hazañas, ¿verdad? Ahí tenemos también que los mitos se sitúan en un tiempo fundacional, o sea que se dan dentro de un contexto del espacio, ¿verdad? Determinado. Estamos hablando ahí de que se dan dentro de la presencia humana sobre la tierra, ¿verdad? Fundacional, o sea que todos estos mitos o estas narraciones se sitúan en un lugar de la tierra, ya sea en los mares, ya sea en los océanos, ya sea en los ríos o ya sea en la parte de la base terrestre, ¿verdad? También tenemos ahí que tienen carácter religioso. Todos sabemos que los mitos, cuando hablamos de carácter religioso, estamos hablando de cuestiones sagradas, de objetos o elementos relacionados con el poder, ¿verdad? Ahí estamos hablando de dioses que están relacionados, de semidioses, o la relación